El gobierno alemán dice que España ha hecho grandes esfuerzos contra el déficit, algo que según el ministro germano valorarán los mercados. De Guindos está en Bruselas para convencer al resto de sus homólogos de que España cumplirá con el objetivo del 3% en 2013. El ministro alemán, lógicamente, ha valorado y también ha valorado el compromiso de España con el 3% en el año 2013, que evidentemente es un esfuerzo importante, que es el que habíamos comprometido en nuestro programa de estabilidad. Buenas noches. Apoyo explícito de Alemania, pero de Guindos deberá convencer al resto de sus homólogos. Y es que la reunión en Bruselas tiene como tema central el nuevo objetivo de déficit que Mariano Rajoy anunció en Bruselas el pasado 2 de marzo y que supone una desviación de 1,4 puntos frente al límite comprometido. Y hoy, un día después de las manifestaciones contra la reforma laboral, el presidente Rajoy ha dicho que esta será la legislatura de las reformas. Gobierno y sindicatos se mantienen firmes en sus posiciones sobre esta reforma y la huelga general. Justo hoy hemos conocido las repercusiones que está teniendo en Navarra. Según ha dicho hoy el secretario general de UGT, Juan Goyen, desde su puesta en marcha han sido autorizados 90 ERE sin autorización administrativa que afectan a 600 trabajadores. Una reforma que sigue marcando diferencias entre los socios de gobierno. Si nosotros aquí tuviésemos competencias, habría un verdadero lío de gobierno, habría una crisis de gobierno. Yo creo que hemos actuado siempre con responsabilidad y con coherencia. No sé si el resto de partidos puede decir lo mismo. Y hoy, en el día de la conmemoración oficial de los atentados del 11M, el fiscal general del Estado ha asegurado que la sentencia es incontestable y el caso está cerrado. Torres Dulce ha matizado que él no ha ordenado la reapertura del sumario. En Navarra hay más de 17.000 personas dependientes. Todas ellas rechazan y piden anular los recortes en esta materia. Con ese espíritu ha nacido la Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia. El glaucoma es una enfermedad que puede conducir a la ceguera. Actúa de manera silenciosa. En Navarra afecta a más de 13.000 personas y la mitad no lo saben. De ahí la importancia de la detección precoz. Imagínate un día de niebla. ¿Sabes? Es como la sensación de que no tienes nitidez. Que se hagan chequeos visuales, sobre todo a partir de los 40 años. Si una persona tiene padres, hermanos, abuelos que tienen esta enfermedad, son los más importantes que tienen que chequeárselo. En deportes, Osasuna escala un puesto y se sitúa sexto en la clasificación tras ganar anoche al Athletic. Fue un partido tenso, luchado, competido y muy emocionante. Los rojillos supieron hacer el encuentro que les convenía. El triunfo ha podido ser el punto de inflexión de cara al objetivo hasta el final de temporada. Va a ser la historia siempre, pero es que es así. En el momento que consigamos los puntos que nos dan ese pase a estar tranquilos, vamos a intentar pelear por lo máximo. Parece que Navarra es un buen plató de cine. Otra superproducción de Bollywood, esta que ven, se ha fijado en nuestra comunidad. Esta vez el escenario será Las Bardenas. Anna Bon ya ha hecho escala en Benidorm para rodar varias escenas. Canal 6 Noticias. Ainhoa Hernández. Nos vamos lo primero hasta Bruselas. Allí hay ahora mismo reunión del Eurogrupo, donde ha ido el ministro de Guindos para tratar las cifras de déficit de España y el programa de ajustes que el gobierno español debe presentar para proseguir con la consolidación fiscal. Antes de esa reunión, de Guindos ha charlado con su homólogo alemán, que ha rechazado hacer una comparación entre Grecia y España porque son dos situaciones completamente distintas, ha dicho, y ha reconocido que España ha hecho grandes esfuerzos que también lo ven los mercados. Guindos deberá, eso sí, convencer también al resto de ministros de finanzas de la eurozona de que el gobierno español está llevando a cabo las reformas y los ajustes necesarios para lograr el objetivo del 3% en 2013. El ministro alemán, lógicamente, ha valorado y también ha valorado el compromiso de España con el 3% en el año 2013, que evidentemente es un esfuerzo importante, que es el que habíamos comprometido en nuestro programa de estabilidad. Yo creo que valoran también positivamente lo que es el esfuerzo que va a hacer España. España va a compensar lo que no se hizo el año pasado en términos de ajuste estructural y lo que había comprometido este año. Es un esfuerzo en términos estructurales de más de 3 puntos, que es un esfuerzo muy importante y que yo creo que es bien valorado por todos nuestros socios y por la Comisión. Y hoy, en el día después de las manifestaciones contra la reforma laboral, Rajoy ha asegurado que esta será la legislatura de las reformas. El presidente del gobierno no se ha dejado impresionar por esas marchas y hoy los sindicatos han comunicado oficialmente la convocatoria de huelga general. El presidente
Si abrimos la foto, le acompañan además de miembros de su gabinete, empresarios, emprendedores, autónomos. La reunión en Moncloa y ante este auditorio Rajoy defiende la actuación de su gobierno. Actuación, explica, guiada por la crisis. Todo esto nos obliga, y somos absolutamente conscientes, a tomar decisiones difíciles. Algunas cuesta tomarlas, pero lo hacemos con la convicción de que es lo que necesita nuestro país. E intentamos hacerlo con la mayor justicia y equidad. Mientras pronunciaba estas palabras, los sindicatos comunicaban oficialmente la convocatoria de huelga general. Este país lo que menos necesita es un conflicto social como el que parece o al que parece que estamos abocados, y en la mano del Gobierno está evitar ese conflicto. Ayer el pulso al Gobierno ya se notó en la calle. A pesar de esto, las líneas sustanciales de la reforma no se van a mover. La paz social es muy importante, pero eso no nos puede tampoco desviar. Y la acción de la presidencia del Gobierno tampoco. Va a ser la legislatura de las reformas. Ni con la huelga ni con las críticas. Esta reforma no frenará el paro. Los derechos que nos roban por lo general no vuelven. Con todas las posturas encima de la mesa, la huelga parece imparable. A esta reforma se ha referido hoy el secretario general de UGT en Navarra, Juan Goyén. Ha dicho en Castejón que desde la entrada en vigor de esta norma se han realizado aquí en Navarra más de 90 EREs sin autorización administrativa que afectan a más de 600 trabajadores, y hay que consideren la huelga general más necesaria que nunca. En el Consejo Regional de UGT en Castejón, su secretario general en Navarra, Juan Goyén, ha dicho que la huelga general del próximo 29 de marzo es justa y necesaria para protestar contra una reforma laboral que en Navarra ya ha tenido sus efectos. Aquí en Navarra, por ejemplo, desde el día 13 de febrero se han celebrado más de 90 expedientes de regulación de empleo sin autorización administrativa que afectan a un colectivo de más de 600 trabajadores de esta comunidad. Goyén ha dicho que no se adhieren a la huelga convocada por los sindicatos nacionalistas porque a nivel nacional solo tienen capacidad para convocar UGT, Comisiones Obreras, CNT y USO. Quien ha querido ver que esta convocatoria de huelga es una adhesión a la suya está muy equivocado. UGT considera que el seguimiento de la huelga el 29 de marzo será masivo porque los trabajadores están muy enfadados. Que la gente ha pasado de un estado de desaliento, de desesperanza, a un estado de cabreo. Que si hasta el 29 de marzo no se le ha dado la vuelta como un calcetín a la reforma laboral, no solamente es que va a ser el 29 de marzo, es que eso va a ser el tema in crescendo. En la comarca de Tudela, UGT pretende que la convocatoria de movilización sea conjunta de todos los sindicatos para que sea un éxito. Que tenemos que parar la comarca de Tudela, que si paramos la comarca de Tudela y por donde en el resto de las comarcas de las federaciones lo que tenemos que parar es la Comunidad Foral de Navarra, y que lo que tiene que verse es que la foto del día 30 es que a nadie le quepa ninguna duda de que el día anterior ha habido una huelga general. Por la mañana en Tudela habrá piquetes informativos en los polígonos y centros comerciales y la manifestación se pasará a la tarde. Pues hoy hemos sabido que 9.000 trabajadores navarros están afectados por un ERE en lo que llevamos de 2012. Unas cifras malas porque en apenas 2 meses hay tantos navarros afectados como en todo 2011. Según publica Diario de Navarra, 1/3 de los afectados por expediente de regulación de empleo cobran una prestación. Estas cifras abrumadoras han llevado al SEPE, al antiguo INEM, a tener previsto digitalizar todos los EREs. Según un estudio, más del 40% de los trabajadores navarros teme perder su actual puesto de trabajo. Según Randstad Work Monitor, afirma que la sociedad española sigue instalada en el pesimismo. El informe analiza también la satisfacción con el empleo que se tiene, y en este caso es Navarra la comunidad donde un mayor número de trabajadores indica sentirse más satisfecho, el 89%. El caso es que la reforma laboral que ha tenido por respuesta a esa convocatoria de huelga mantiene divididos a los socios de gobierno. Sin embargo, desde PSN creen que la sangre no ha llegado al río, porque en realidad el gobierno navarro no tiene competencias en materia laboral. UPN defiende que ellos siempre han sido coherentes. UPN al final pues es un partido de derechas y al final apoya la reforma laboral, ¿eh? Parece que les gusta que los trabajadores tengan menos derechos, ¿no? Pero lo que sucede es que el Gobierno de Navarra no tiene competencias en materia laboral. Si nosotros aquí tuviésemos competencias, habría un verdadero lío de gobierno.
habría una crisis de gobierno. Pues yo creo que todo el mundo entiende hoy que la postura que está teniendo el Partido Socialista con la reforma laboral es una actitud oportunista que no se corresponde con lo que ellos tuvieron que hacer cuando estaban en el gobierno de España, que se rebajaron los salarios de los funcionarios, que se hizo una reforma laboral que tuvo una huelga general y que hoy están haciendo otra cosa cuando están en la oposición. Bueno, el próximo día 29, el día de la huelga general, el Parlamento de Navarra no va a convocar actividad ordinaria. Lo ha decidido así la mesa de la Cámara, con el voto en contra de UPN. Es una decisión que no supone que el Parlamento haga huelga y cada parlamentario decidirá si ejerce o no ese derecho. Que el Parlamento no convoque actividad para el día 29 no significa que esté de huelga. La institución del Parlamento no hace huelga, no puede hacer huelga, independientemente de la postura política o ideológica o de compromiso personal que tenga cada uno. Cada uno tendrá que ser consecuente con las decisiones y los comportamientos que adopta. Cada parlamentario decidirá si hace o no huelga y quienes decidan secundarla no cobrarán ese día. Así tiene que ser, obviamente así tiene que ser, y nosotros creemos que además así lo debemos decir personalmente. Tenga que tener el mismo compromiso que cualquier trabajador y cualquier trabajadora, y ese día sea descontado de la nómina de cada uno. La mesa del Parlamento ha aprobado suspender la actividad para el 29 con el voto en contra de UPN, una decisión que tampoco cuenta con el apoyo del Partido Popular. La actividad política no debe pararse porque haya una huelga general, sino que deben ser los parlamentarios que lo deseen, como el resto de trabajadores, quienes puedan hacer esa huelga. Cuando uno tiene responsabilidades públicas, la calle no está para los responsables públicos. Igual que reconocemos, faltaría más el derecho a la huelga y el derecho a manifestarse, también reconocemos el derecho a trabajar a quienes así lo consideren. PSN, Navall y Bildu se han mostrado a favor de que el Parlamento no convoque actividad ordinaria ese día y facilitar así el derecho a huelga. Pero bueno, yo creo que es un gesto suave o un mensaje suave también a la sociedad navarra, ¿no? El Parlamento, pues deliberadamente no va a celebrar comisiones ese día 29. Haya una posición política, simbólica, clara, por parte de esta institución, del Parlamento de Navarra, de apoyo y de acompañamiento a lo que es una jornada de huelga general. Por su parte, Bildu ha presentado una declaración institucional para que el Parlamento muestre formalmente su apoyo a la huelga y se sume a las movilizaciones, pero ha sido pospuesta porque los socialistas han pedido una semana para pensar el sentido de su voto, que sería decisivo para sacar adelante esta propuesta. Lo que sigue funcionando bien de momento son las renovables. Mañana la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, se va a entrevistar con el ministro de Industria, Energía y Turismo para tratar la situación y el futuro de estas energías. Y hoy, por cierto, hemos sabido que un prototipo instalado por Gamesa en la localidad de Alaiz ha alcanzado un nuevo récord de producción energética para un aerogenerador eólico en España. Durante ese día, la turbina fue capaz de producir energía durante 23,24 horas, equivalentes a la potencia nominal, hasta alcanzar los 104,6 megavatios por hora. Tras un balance de 2011 con récord de beneficios para Volkswagen, el comité ejecutivo de la firma alemana también ha batido récords. Sus 8 miembros ganaron una suma de 70,58 millones, una cifra que casi dobla los ingresos que tuvieron estos mismos 8 directivos el año anterior. En concreto, el consejero delegado ganó en 2011 17,5 millones de euros y la remuneración de los otros 7 directivos osciló entre los 7 y los 8 millones de euros. Es un reflejo de los 15.800 millones de beneficios que la firma obtuvo el año pasado. Un último dato económico: las compraventas de viviendas realizadas en Navarra, registradas en enero, suman 577 operaciones, de modo que se registra un aumento del 39,7% sobre el pasado diciembre y la tasa interanual está en el 33,6%. En España se aprecia un descenso del 26% en la tasa interanual y un aumento del 42% respecto al mes anterior. La polémica está servida después de que el Ayuntamiento de Valladolid haya decidido multar con entre 750 y 1.500 euros a los mendigos que pidan limosna para evitar, dice el alcalde, la explotación de ciudadanos rumanos. Una medida muy poco popular que nos ha llevado a interesarnos por qué marca la norma aquí en Pamplona. Las multas ni se plantean. En Pamplona, la ordenanza de civismo regula los espacios públicos. Por el artículo 30 queda prohibida la mendicidad intimidatoria cuando se coacciona al que pide. Agresiva en el parabris, que nos paramos en un semáforo, vienen a limpiarnos el parabris y nos piden a continuación dinero. O hace unos años en el aparcamiento de
Virgen del Camino, cuando era superficie, que por aparcar y guardarte el coche te pedían dinero y si no le dabas te amenazaban. Entonces, eso es lo que está prohibido. Ahora, ni siquiera en estos casos se contempla una sanción económica. La Policía Municipal, en estos casos, impedirán y ofrecerán los servicios sociales municipales. Intervendrán en este sentido. En Pamplona no está contabilizado el número exacto de personas que mendigan en sus calles. Es un colectivo variable porque estas personas suelen desplazarse mucho de ciudad en ciudad. El ayuntamiento no tiene registradas quejas ciudadanas por mendicidad. De hecho, en la calle no se entiende que en Valladolid hayan decidido multar con entre 750 a 1.500 euros a los mendigos que pidan con actitud de acoso. Para quitarla les tendrían que dar esos 750 euros. Y entonces seguro que no estaban ahí sentados. Creo que deberían de tener un sitio donde estar, no estar en la calle. A nadie le gusta mendigar en la calle. Si tiene necesidad, tiene que hacerlo. ¿Y si es la única forma de conseguir dinero? Es que con la crisis vamos a ver todo el mundo. Hombre, molestar no me molesta, lo que pasa es que se nota, con esto de la crisis yo creo que se nota que hay más gente pidiendo por la calle. La mendicidad parece que no molesta, aunque el Ayuntamiento de Pamplona sí ha recibido quejas de algunos vecinos cuando los músicos callejeros eligen con mucha frecuencia el portal de su casa y sobre todo si desafinan. La Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, nacida de familiares, colectivos y profesionales del sector, exige al Gobierno foral la anulación de los recortes en esta materia. Aseguran que la plataforma ha nacido fruto de la sensación de engaño y de descontento ante el veloz repliegue de las políticas sociales del Gobierno foral. Afirman que la situación destacada que tenía Navarra en tema de ayuda a dependencia se ha perdido por completo, colocándose por debajo de la media española. La plataforma critica, a su vez, un desconocimiento total de la materia por parte de la consejera del ramo de Política Social, Elena Torres. También esta recién creada plataforma dice estar abierta a todos los ciudadanos y colectivos y anuncian movilizaciones para dar voz y presencia a un colectivo que tiene grandes dificultades para hacerse oír y valer sus derechos. Ante esta situación, la Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas en Situación de Dependencia exigimos la anulación de todos los recortes en materia de atención a la dependencia, el desarrollo a medio plazo de servicios de apoyo conforme a las bases de la Ley de Autonomía que la Ley de Autonomía Personal establece, la habilitación vía presupuestaria de la financiación suficiente para el mantenimiento del conjunto del sistema tanto de prestaciones como de ayudas para la atención a la dependencia en Navarra. Bueno, pues queremos ahondar esta noche en la situación en la que se encuentran las personas dependientes aquí en Navarra. Lo vamos a hacer con la portavoz de esta plataforma para la defensa de los derechos de estas personas con dependencia, Isabel Arboniés. Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de más de 17.000 personas en Navarra, creo, ¿no?, con dependencia. ¿Y habéis sentido? Atendidas con dependencia de las 10.000 que se les reconoce que tienen el derecho reconocido. Ahora habéis sentido la necesidad de crear esta plataforma en defensa de sus derechos porque vosotros decís que la situación para estas personas y para las familias que se tienen que ocupar de ellos realmente está muy mal ahora mismo en Navarra. Sí, digamos que son varios motivos. Se quiere enfocar única y exclusivamente en las familias, pero el sistema de atención a la dependencia es un sistema de conjunto donde hay ayudas, por un lado, a quien se pretende mantener los cuidados en el entorno, digamos, familiar, y hablamos también de servicios, y hablamos también de servicios intermedios, servicios residenciales, centros de día, de una serie de infraestructuras que estaban planificadas en el plan, por ejemplo, Navarra 2012, y que ya en el 2011, en septiembre, hubo recortes en estas cuestiones, ¿no? Y después han surgido otra serie de recortes, unos frutos ya del gobierno, desde el gobierno del Estado, y que Navarra tiene un marco, digamos, competencial y fiscal único, solo comparable con la CAP, y lo mismo que ha hecho, pues no hacer caso de la moratoria y ha integrado a los moderados 2 en el sistema, que también la CAP lo ha hecho, pues también podía haber no aplicado otra serie de medidas, como es recortar las ayudas al domicilio, como son las incompatibilidades entre esas ayudas y lo que es el SAD y lo que es la compatibilidad con asistir a un centro de día, que la gente piensa que por asistir a un centro de día el día tiene 24 horas y las personas están atendidas 8 horas y hay fines de semana. Quiere decir, al final, y eso ya lo ha visto la Cámara de Contos, al final todos esos servicios, todas esas, digamos,
posibilidades intermedias para mantener a la persona en su entorno, que es lo que es la base de la ley de dependencia, poder mantener esa autonomía en el entorno, pues todo eso se hace imposible y ya se ha comprobado, y hay un trasvase, digamos, en coste, no solamente en coste, también en servicios, porque al final alguien tiene que atender, y lo que hizo la ley de atención a la dependencia, conocida como la ley de autonomía personal, es precisamente reconocer que esos cuidados a las personas con dependencia es una responsabilidad colectiva, una responsabilidad institucional, pero también social. Así que le pedís al Gobierno foral que anule todos estos recortes, pero parece que la respuesta de la consejera no va muy por esa línea en la que le estáis pidiendo, ¿no? Hoy mismo ha dicho que Navarra está cumpliendo en materia de dependencia. Pues sí, pues es que hay un problema ya no solamente de lo que la consejera siente y de lo que los colectivos, porque ya no es solamente esta plataforma, sino también el CORMIN, también ANFAS. Que se ha manifestado ya en varias ocasiones. Quiere decir que no es una cuestión de diferentes percepciones, es que los propios datos de los estudios del Observatorio Estatal de la Dependencia le desmienten. Y yo aquí tengo, por ejemplo, cuál es la aportación que se hace por comunidad autónoma por habitante y año, y Navarra está por debajo de la media estatal, que son 124 euros. Navarra en estos momentos aporta 102 euros, y, por ejemplo, La Rioja, nuestro vecino, 222,14 euros, Aragón 127,6, el País Vasco 174,79, pero también algo querrá decir, cuando la nota que teníamos en junio del 2009 era de un 7,5, ya en el 2010 pasa un 7 y en el 2011 pasa un 6. Quiere decir que ya no es un problema de percepción social. Sí, que vamos retrocediendo. Vamos retrocediendo, y además la Cámara de Contos, en los datos y en el balance que hace en ese informe del 2009-2010, ya ve un trasvase de porcentaje que gasta el Gobierno de Navarra en soportar todo el sistema en su conjunto, un trasvase que, digamos, del 73% que aporta en el 2009 pasa al 63% en el 2010, por contra lo que aportan los beneficiarios pasa del 12% en el 2009 al 22% en el 2010. Luego hablamos de equidad. Yo creo que cuando se está pidiendo, cuando se está recortando prestaciones y servicios, que ahora mismo he leído en una respuesta que nos da a través de un medio, en que dice que, bueno, pues que ese dinero que se está, digamos, que Navarra aporta para el pago de prestaciones, pues que ese dinero se ha dejado de hacer unas infraestructuras porque no tienen un plan de viabilidad. Claro, si no hacemos las infraestructuras, ¿quién carga con esa atención? Las familias. Pero si además reducimos la ayuda a las familias, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué solidaridad estamos hablando y de qué equidad cuando estamos pidiendo un esfuerzo brutal justamente a las personas más vulnerables de la capa social, ¿no? Pero creo que han recibido una carta de la consejera. Sí, recibimos una carta cuando, vamos, precisamente el mismo día que se constituía la plataforma, y a esa carta le daremos respuesta también a través de los medios públicos, pero hay varias cosas que no son exactas, entre ellas pues hay un párrafo que ha resultado bastante hiriente para las familias, el decir que el sistema de las prestaciones, que no son, digamos, unas prestaciones para mejorar la economía familiar, pero es que la economía familiar de los que tenemos dependientes en casa es una economía precaria, porque debiera de saber que la dependencia exige una serie de costes, una serie de atenciones, y implica, pues, por ejemplo, el que un día tú vayas a hacer un análisis de sangre, y eso implica el que tengas que coger taxis, implica el que para estar, por ejemplo, en este plató tengas una persona para que en ese momento cubra tu ausencia, y es una persona profesional que también. Pero todo esto debería saberlo, como usted dice, la consejera. ¿No cree usted que no es consciente de todo ello? No es consciente, y yo creo que además está sacando pecho de algo que debiera, como, yo no sé si avergonzar es muy fuerte, pero por lo menos tener una percepción mucho más realista, real, de lo que es la dependencia, de lo que conlleva atender a la dependencia, y de que las familias estamos efectivamente, yo no sé si está bien o mal, pero producimos unos servicios, y que además no debiera de ser así, porque hay cuidados que son profesionales. Y bueno, el mismo observatorio, cuando hablamos de creación de empleo, que también nos dice, ¿no?, es que este servicio, sí, el sistema de atención a la dependencia está para crear también servicios y para crear empleo, pero sí, claro, reducimos ayudas para la contratación
de la atención de estas personas, si reducimos servicios, si no habilitamos infraestructuras, entonces, ¿de qué creación de empleo estamos hablando? Y cuando vamos al observatorio, resulta que estamos en la cola en materia de creación de empleo. Entonces, algo no encaja, pero ya no con percepción social o con qué sensación tenemos unos y otros, sino con datos. Lo cierto es que es una situación bastante complicada, así que vais a seguir movilizándoos, ¿no? Y queréis además obtener apoyo, recaudar firmas. ¿Dónde se puede dar vuestro apoyo, Isabel? Cuéntalo. En estos momentos tenemos un actuable que se llama Dile al Gobierno de Navarra que no recorte los derechos de las personas más vulnerables, y que está en Facebook y que, bueno, o tanto como si pones plataforma o por la vía de Dile al Gobierno de Navarra que no recorte, va a aparecer. Y ya, pues ya ha habido una serie, incluso está aumentando día a día, pero también vamos, digamos, a hacer concentraciones y vamos a apoyar en estos momentos, pues por ejemplo, el sábado 24 va a haber una manifestación, nosotros como plataforma vamos a acudir, pero sí que vamos a hacer concentraciones periódicas para llamar la atención de la ciudadanía navarra, porque estamos hablando de un colectivo con grandes dificultades para hacerse oír, claro, para hacerse notar, que es muy difícil llevar pues, una persona con parálisis cerebral, una persona con discapacidad psíquica, alguien que puede tener, como en una de las manifestaciones en ese momento, un ataque epiléptico, personas que en ese día no las puede sacar a la calle, y yo he visto salir incluso con casi nieve, con frío, las personas tapadas con plástico. Yo creo que cuando tantas familias, cuando tantas personas sacamos a nuestros hijos a la calle, queremos primero que se nos vea, pero queremos también que la sociedad tome nota y que a estas personas tan vulnerables y que a estas familias que estamos sacrificándonos y que queremos nosotros más que nadie servicios intermedios, pues que se tome nota y que se tome cartas en el asunto, porque las instituciones están para representarnos y para proteger, y tienen una responsabilidad pública inexcusable en relación a este colectivo tan vulnerable. Pues queda dicho, Isabel Arbonies, esperemos que se os escuche. Gracias por estar esta noche con nosotros en Canal 6. Gracias a vosotros por la oportunidad. Y hoy hemos sabido que la residencia, hogar y centro de rehabilitación psicosocial Félix Garrido de Sarriguren va a recibir a sus primeros usuarios este mismo jueves. Ya saben que es un centro que fue inaugurado en diciembre de 2010 por el anterior gobierno de UPN, aunque todavía no estaba en funcionamiento. El edificio se diseñó para atender a 90 personas con enfermedad mental crónica con déficit en algún área de su autonomía personal y social que requieran para su proceso de rehabilitación los servicios de este tipo de recurso. Y hoy la Mesa de Junta de Portavoces del Parlamento no ha tramitado, a la espera de un informe jurídico, una proposición de ley foral por la que se declara contrafuero la clínica abortiva de Answine. Ha sido presentado por la presidenta de Derecha Navarra y Española a través de una iniciativa legislativa popular. Primero que se tiene que hacer es saber si efectivamente se está contraviniendo la legislación actual y por tanto se podría decir que es un contrafuero, y en el momento que tengamos ese informe tomaremos una posición, pero desde luego diciendo de antemano que la ley del aborto no nos gusta. Nosotros evidentemente estamos en contra de esa proposición de ley porque eso no es contrafuero ni nada, ¿eh? Es decir, que eso está dentro de la más absoluta legalidad. Creemos que en estos momentos además es la garantía de que en Navarra las mujeres que desean interrumpir su embarazo no tengan que salir fuera de la comunidad foral, cosa que sí pasaba en la anterior legislatura. Habla de contrafuero, no lo razona, simplemente hace una remisión a lo que es el derecho natural, principio inspirador del fuero de Navarra, y dice que en el derecho natural se ampara esa iniciativa. No tiene ni pies ni cabeza. Desde esa oposición ideológica clara a lo que está planteando Derecha Navarra y Española, consideramos que hay algunos términos de dudosa credibilidad jurídica, como que puede implicar un contrafuero. La mesa decidirá lo que corresponde hacer con ella, y el Partido Popular ya saben que está siempre a favor de la vida y en contra del aborto. Nos parece que la propuesta de Derecha Navarra y Española es ridícula, extemporánea e ilegal. Porque no hay ninguna ilegalidad en abrir una clínica que preste estos servicios en Navarra.
UPN ha condenado hoy la aparición de pintadas amenazantes contra la propia formación en varios lugares de Vera, en concreto en la capilla del Camposanto y también en el polígono industrial. Y la coalición Amaiur presentará mañana en el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Congreso de no autorizar su constitución como grupo parlamentario propio. La Mesa del Congreso, con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE y CiU, rechazó permitir que los 7 diputados de Amaiur se constituyeran en grupo parlamentario, lo que supuso su inclusión en el grupo mixto. Su argumento fue que no cumplía estrictamente los requisitos que fija el reglamento, que exige al menos 5 diputados y un porcentaje mínimo de votos. La coalición cuenta con el mínimo de diputados exigido y supera el 15% en las 3 circunscripciones del País Vasco, pero le faltan unas décimas para lograrlo aquí en Navarra. Y el derecho a decidir de los ciudadanos que les asisten. Y hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha asegurado que nadie va a reabrir el caso del 11M y que la verdad jurídica es la que redacta la sentencia, que es incontestable. Además, ha matizado que él no ha mandado la reapertura del sumario, sino que solo ha pedido que se mire si había sido analizado y valorado por los tribunales los restos de uno de los vagones aparecidos. Por otra parte, Torres Dulce dice mostrar su más profundo respeto, así como tener las puertas de su despacho abiertas para María Pilar Manjón, la presidenta de una de las asociaciones por afectados del 11M, que pidió a los conspiranoicos que dejen en paz a los muertos. Ni la Fiscalía General ni nadie va a reabrir el caso del 11M. Otra cosa es que se produzcan, como ya dije en su momento, algún tipo de denuncia que merece ser investigada, que no significa en modo alguno reabrir el caso, sino investigar los términos estrictos de esa denuncia y si los hechos están ya judicializados o no merecen ningún otro tipo de reproche, pues archivarlos, no hay absolutamente nada más. Y el titular del juzgado de lo penal número 4 de Pamplona ha absuelto a 5 policías municipales que fueron juzgados, acusados de lesiones y trato degradante a un detenido. El Ministerio Fiscal acusó a uno de los agentes de una falta de lesiones. La acusación particular atribuyó a 2 de los policías un delito de atentado contra la integridad moral de las personas y a los otros 3 un delito de incumplimiento de los deberes de su cargo. La sentencia, en la que se precisa que el denunciante no compareció en el juicio y que ha estado ausente durante casi toda la instrucción, ya presentaba en el momento de su arresto una serie de lesiones de las que había sido asistido por la DIA una semana antes. Subraya también que la denuncia por esa presunta agresión fue presentada casi un mes después. Y también hemos conocido que han condenado a los propietarios de 2 ventas de Vera a una multa de 1.920 euros por 2 delitos contra la propiedad industrial por vender prendas y objetos con logotipos falsos de primeras marcas. Y han absuelto a otra que ha llegado a un acuerdo con una de las firmas. La sentencia, de conformidad entre las partes, aprecia en los 2 acusados considerados culpables las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación de daño. Y nos preguntamos cuál es verdaderamente el planteamiento del Ayuntamiento de Pamplona para la nueva edificación en la zona de Salesianos. Algunas informaciones plantean una torre de 30 pisos en el centro de la ciudad, pero desde el consistorio insisten en que no se plantea torre alguna, sino 2 manzanas tipo ensanche. No se plantea ninguna torre para la nueva edificación en la zona de Salesianos. Nada de una megatorre de más de 30 pisos en el centro de Pamplona, sino un planteamiento de 2 manzanas tipo ensanche. Con unos fondos de edificación de 15 metros, que es el estándar del ensanche, y que cuando llegue la hora de ejecutar se pueda modificar eso mediante un estudio de detalle, pero un estudio de detalle que no apruebe el Gobierno, sino que apruebe el Ayuntamiento de Pamplona. Y es en ese momento cuando podremos hablar de si va a haber una torre, si va a haber una U, si va a haber cualquier otra cosa, si va a haber un CIBOX exento o va a haber un tipo de arquitectura definitoria de los volúmenes. La idea del Ayuntamiento es proyectar en este solar un edificio emblemático, pero insisten en que nada de una torre de 30 pisos. Como se ha comentado ya en alguna ocasión, eso es urbanismo ficción. Ya veremos a ver qué es lo que se ejecuta ahí. Todavía hay que aprobar el PESIS y construir el nuevo centro de formación profesional, pero las especulaciones sobre una futura torre en el centro de Pamplona deja a pocos indiferentes. Yo creo que no es conveniente esa altura. En otro sitio no diría lo contrario, pero ahí me opongo a que hagan esa altura. A mí me parecería muy bien. Tan enorme, feo. No sé, desharía la armonía de la zona, ¿no?
una torre alta. El consistorio insiste en que el modelo a seguir para las viviendas y el cibibós que se construirán en la zona es el de las manzanas tipo ensanche y que cualquier modificación requeriría de un estudio al detalle. Hoy es el día del glaucoma, una enfermedad que puede provocar ceguera. Afecta principalmente a personas mayores de 65 en nuestra comunidad, donde se contabilizan cerca de 13.000 personas con esta patología. Se le conoce como el ladrón de la vista. Actúa de manera silenciosa y casi sin dar síntomas. El glaucoma afecta en Navarra a más de 13.000 personas, de las cuales casi la mitad lo desconoce. Dentro del ojo tenemos un líquido que circula y que alimenta estructuras que hay dentro del ojo, y en algunos pacientes ese líquido no sale correctamente del ojo y entonces empieza a subir la tensión ocular. Esa tensión va dañando el nervio óptico y poco a poco se van perdiendo fibras del nervio óptico. Es el caso de Ana María. Con 20 años, mientras estudiaba magisterio, comenzó a notar que algo en su visión no iba bien. Imagínate un día de niebla, ¿sabes? Es como la sensación de que no tienes nitidez. No es lo normal, puesto que esta enfermedad tiende a no manifestarse. Por ello, los expertos aseguran que una detección precoz es fundamental. Que se hagan chequeos visuales, sobre todo a partir de los 40 años. Que el paciente se tome la tensión, que existe la tensión arterial y por tanto la gente se la toma y va a la farmacia. Pues que se conciencie de que existe también una tensión ocular. Desde la Asociación Retina Navarra aseguran que además de las revisiones periódicas es importante llevar una vida saludable. La vista es una parte débil, es una parte que tiene dificultades y limitaciones, y entonces el estrés, todo este continuo de nuestra vida, del trabajo, de las emociones o de problemas fuertes, al final nos va a repercutir en una bajada muy importante de nuestra función visual. Si el diagnóstico es precoz, con cirugía y medicación se puede mantener un buen nivel visual. Es una enfermedad que no se puede prevenir, pero sí puedes frenar la ceguera, porque yo sigo medicándome toda mi vida y las limitaciones están ahí, pero no estoy ciega. Si una persona se detecta el glaucoma en el momento adecuado y aunque se trate no va bien, la cirugía le puede solucionar la mayoría de sus problemas de control de la tensión ocular. Aunque el glaucoma puede aparecer a cualquier edad, se recomienda que a partir de los 45 años todo el mundo revise su presión ocular. Bruselas pide que compute la emisión y la absorción de emisiones contaminantes por bosques y cultivos, con el objetivo de tener en cuenta el impacto de estos sectores en las políticas comunitarias en materia de cambio climático. Pioneros, valientes, transparentes, eficaces, rentables, fieles, internacionales, innovadores, comprometidos, sostenibles, éticos, originales. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. Iberdrola. Bruselas asegura que mejorar los sistemas para computar estas acciones tendrá beneficios directos para los agricultores, ya que podrán demostrar los esfuerzos medioambientales. El Ejecutivo Comunitario propone en su reforma de la política agraria común que los agricultores que primen determinadas prácticas verdes perciban hasta un 30% más de los subsidios directos de las arcas comunitarias. Pioneros, valientes, transparentes, eficaces, rentables, fieles, internacionales, innovadores, comprometidos, sostenibles, éticos, originales. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. Iberdrola. Ya lo han notado, estos días los termómetros de toda España registran temperaturas muy poco habituales para esta época. Los abrigos han dejado paso, incluso en algunos puntos, a los bikinis. 3 grados marcaban a primera hora los termómetros, pero según avanza el día, las temperaturas en Orense se disparan. La verdad es que sí, no sé cómo va a ser el verano. Estas son las calurosas consecuencias de un potente anticiclón que nos acompañará al menos hasta el jueves. Que pasamos de invierno a verano, pero así de la noche a la mañana. Así que prepárense para un calor poco habitual en estas fechas. Pues súper bonito, ya llevamos como una semana con sol todos los días.
Encantados están en el sur. En el Valle del Guadalquivir ya se nota el calor y mañana se alcanzarán los 27 grados. Mucho calor, eso está bien. Aprovechamos cuando hace este sol del tirón a la calle. Y el que puede a la playa. Tiempo primaveral, verano en Alicante. Como si fuera verano, disfrutan en Benidorm. El sol es lo mejor que hay. Para leer, para correr, para hacer algún deporte. Pues está genial, como podéis ver. Este sí que es un lunes al sol. En un instante llegan los deportes. Vamos a repasar los acontecimientos de este fin de semana que se han saldado con más derrotas que victorias para los nuestros. Luego veremos las mejores imágenes de este torneo escolar de robótica que se ha celebrado en Recena, una iniciativa que persigue inculcar en los estudiantes el interés por la ciencia y la tecnología. Pero primero, los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Con los deberes hechos, Osasuna ha entrenado esta mañana en Tajonar para recuperarse del esfuerzo de anoche en el Reino. La plantilla descansa mañana y a partir del miércoles pondrá las miras ya en el próximo choque. Los rojillos rinden visita al Zaragoza en la Romareda. Esperan conseguir la segunda victoria a domicilio de la temporada en la casa del colista, un equipo prácticamente desahuciado y con pie y medio en segunda. Ibrahima tiene complicada la reaparición esta jornada porque no está al nivel de recuperación que debería. Hoy le hemos escuchado las reflexiones prudentes de un Raúl García que volvió a firmar otro partidazo. Vamos a mirar que nos quedan 2 partidos para conseguir ese objetivo, ¿no? Es que al final va a ser la historia de siempre, pero es que es así. En el momento que consigamos los puntos que nos dan ese pase a estar tranquilos, vamos a intentar pelear por lo máximo, ¿no? Pero bueno, lógicamente ese objetivo de Europa está más cerca, está para poder tener opciones de acabar ahí, pero bueno, de momento queremos seguir como estamos. Osasuna y Raúl Oé han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2015. El jugador francés tenía contrato amateur que finalizaba esta temporada. El futbolista ha firmado esta mañana en el Reino su primer contrato profesional. La cláusula de rescisión es de 6 millones hasta el 30 de junio y pasa a 9 en los años sucesivos hasta 2015. Por cierto, que el Athletic ha denunciado a través de su página web que Andoni Iraola recibió aquí en el Reino un impacto de un objeto contundente en su rostro que le produjo una pequeña herida en el pómulo. El club bilbaíno se queja también en la crónica del choque de que durante varias fases del partido hubiera más de un balón sobre el terreno de juego. A este respecto, el presidente Urrutia vuelve a quejarse hoy de la cantidad de veces que hubo sobre el terreno de juego más de un balón y lo que ello dificultó la continuidad del juego. Lo cierto es que el partido de anoche fue redondo para Osasuna en el Reino. Primero por el resultado, los rojillos obtuvieron 3 puntos que les afianzan en la lucha por un puesto europeo. Y segundo, por la imagen. El equipo de Mendilibar hizo un partido práctico, sufrido, competido y tenso, de los que gustan. Osasuna planteó un partido en el que tenía que quitarle el balón al Athletic y correr más que ellos, y lo consiguió de largo en la primera mitad. Los bilbaínos salieron a no acumular cansancio, pero los rojillos no les dejaron. Las faltas fueron un peligro constante y así anotó Osasuna los 2 tantos que a la postre le sirvieron para ganar. No me vale para nada que haya futbolistas que puedan jugar otros 20 minutos después de terminar el partido. Ya no hay más partido, tenemos que terminar reventados y al final el Athletic hace un tipo de partido en el que no puedes parar, ¿no? Primero hacemos nuestro fútbol, después intentamos no dejar hacer el fútbol que quiere el rival. Si hemos estado acertados en eso, pues mucho mejor. Y si hemos obligado al contrario a hacer otro fútbol que no el que le gusta, pues es señal de que hemos hecho algo bien. La división de la pelota le otorga un plus favorable a Osasuna. Me parece que eso tiene más que ver con el estilo que con una diferencia, que con el cansancio. El Athletic se desmelenó en la segunda parte y con los mejores futbolistas sobre el campo puso emoción a un choque tenso que acabó con la algarabía de la grada.
Satisfacción en la plantilla de Osasuna al término de ese partido. Nadie quería mencionar la UEFA como objetivo, pero pululaba en el ambiente que el triunfo es un espaldarazo y que la permanencia es ya un hecho casi consumado. Un partido de tensión, de vibrar mucho, ¿no? Y bueno, pienso que son partidos de los que enganchan a la gente, ¿no? Y paso a paso, siendo ambicioso en cada partido, intentando acabar lo más arriba posible cada jornada, pues irán saliendo las cosas y iremos cumpliendo los objetivos. Yo creo que no somos mejor que nadie, pero peor tampoco. Yo creo que tenemos nuestras armas, nuestra concentración y nuestras ganas y en eso jugamos. Y repasamos ya lo que han hecho el resto de nuestros equipos este fin de semana. Ha habido más derrotas que victorias. El Ichaco se despidió de la Champions con el primer triunfo obtenido en la fase principal que no le sirvió para meterse en semifinales. Las amarillas se centran ahora en conseguir los 3 títulos nacionales. Con la Supercopa ya en el bolsillo, el equipo de Ambros espera acumular en las vitrinas los trofeos de Liga y Copa. Desilusión en el Triman Navarra por su temprana eliminación de la Copa. Los verdes no superaron los cuartos de final a pesar de que el rival era a priori inferior y que contaba con mayor apoyo en las gradas. Sigue la maldición de este torneo para los navarros que no han conseguido meterse nunca en la final. Una derrota que dolió y mucho fue la del UNB Obenasa en su pista en una de las últimas oportunidades que le quedaba para la salvación. Este miércoles recibe al Roscasares y a partir del próximo fin de semana deberá apretar los dientes para mantenerse en la Liga Femenina 1. Quedan solo 2 jornadas para el final de la liguilla del Parejas y todo está por decidir. Nadie quiere aflojar en el tramo final y las posibilidades de 5 parejas siguen intactas para hacerse con alguno de los 3 puestos que aún quedan libres. La próxima semana no habrá actividad en el Labrit. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. Dicen que hablar en público es el segundo miedo más universal después de viajar en avión. Expresarse ante los demás es muy necesario en muchas facetas de la vida, también en la profesional. Ante la falta de formación académica, un grupo de jóvenes navarros ha creado Tizadú, un foro para practicar oratoria en público. Las sesiones se celebrarán en la Casa de la Juventud. Podrá apuntarse todo el que quiera aprender practicando, ofreciendo charlas sobre distintas temáticas donde los oradores podrán expresar sus ideas, conocimientos o sensaciones. Un foro para que aquellas personas que quieren aprender a hablar en público puedan hacerlo en un foro entre iguales. Todo el que lo desee tiene cabida en Tizadú. Desde aquellas personas que ya presentan un nivel alto en oratoria, por su experiencia o por su desarrollo profesional, hasta aquellos como nosotros que somos principiantes y que solamente queremos aprender. Tienen cabida estudiantes, tienen cabida universitarios, tienen cabida profesionales. Ellos no tuvieron que hablar en público, pero el equipo de Sant Perth de Barcelona se ha alzado con el primer premio de la 6ª edición de la final nacional del torneo escolar de robótica que se ha celebrado en Refena este fin de semana. Esta competición de carácter internacional, cuya final española se ha celebrado por primera vez aquí en Navarra, persigue inculcar en los estudiantes el interés por la ciencia y la tecnología. Y antes de irnos, una buena noticia. Parece que Navarra tiene tirón como plató de cine y parece que convence a la industria de Bollywood, que ha vuelto a elegir nuestra comunidad para rodar una película. Esta vez el escenario serán las Bardenas. La superproducción Anna Bond, esta que están viendo, ha hecho escala en Benidorm ya para rodar estas escenas antes de seguir su recorrido por otros puntos de España, no solo Navarra, sino también el Museo Guggenheim de Bilbao. La directora ha señalado que el éxito del largometraje que se rodó aquí ya en Pamplona, en el que aparecían escenas rodadas en España y concretamente varias en el entorno de los Sanfermines, ha propiciado que la industria de Bollywood tenga interés por filmar en el país y que los espectadores quieran venir a conocer las ciudades más turísticas. Pues así nos vamos hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Hasta mañana.